Es la noche del 11 de noviembre de 1979. Faltan minutos para las 11. Sobre el Mediterráneo, a la altura de Ibiza, cruza un supercarabel de la compañía TAE. Es el vuelo JK 297. A bordo viajan 109 personas. Vienen de Palma. Van rumbo a Canarias, con destino final en Tenerife. La cabina está en penumbra y la gente dormita. Es un vuelo rutinario. Detrás del comandante, nadie a bordo sospecha lo que está a punto de cruzarse en su camino. Entonces, el control de Barcelona rompe la calma. Alguien emite una señal de socorro en la frecuencia 121.5. Esa frecuencia solo se usa cuando una aeronave está a punto de estrellarse, pero esta noche no hay ninguna aeronave en apuros. Y lo que el comandante ve a su derecha no aparece en el radar militar que vigila la zona. 2 luces rojas se acercan en rumbo de colisión. No es tráfico aéreo, no es una avería. Es algo que está a la vista de toda la tripulación y que para los instrumentos no existe. ¿Qué son esas 2 luces que imitan cada maniobra del avión, como si lo estudiaran? ¿Por qué, en plena Guerra Fría, un Estado occidental responde a esas luces lanzando un caza armado? ¿Y por qué, casi medio siglo después, ese mismo Estado lo deja todo por escrito y abre el archivo? Esta es la historia del caso Manises. Para entender esta noche, hay que entender el país que vigilaba aquel cielo. Estamos en noviembre de 1979. España lleva 4 años sin Franco y tiene una constitución recién estrenada. Pero su ejército del aire piensa todavía como en la Guerra Fría. La doctrina es simple. Todo lo que cruza el espacio aéreo y no se identifica es, por defecto, una amenaza. No un misterio. Una amenaza. Algo que hay que interceptar, fotografiar y explicar. Y por ese mismo cielo, ajeno a todo eso, vuela esta noche un avión civil de pasajeros. Es un vuelo charter, matrícula EC, CUM. Un aparato corriente, de esos en los que nadie repara. A los mandos va el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada. Un piloto veterano, con miles de horas de vuelo. Ha visto tormentas, hielo en las alas, fallos de motor. Lo ha visto casi todo. Pero hay algo para lo que nadie lo ha entrenado. Y esta noche le va a tocar a él primero. Porque el primero que se enfrenta a la prueba no es un militar. Es un piloto civil, sin un arma a bordo, con un avión lleno de gente a su cargo. Y lo que viene no es una avería, no es un fallo de instrumentos, es un encuentro. Son las 11:02 de la noche cuando el control de Barcelona contacta con la cabina del Caravelle. Le habla de esa señal de emergencia mientras Lerdo de Tejada mira al exterior. Y ahí están. 2 luces rojas, brillantes, a 15 millas náuticas al sur de Ibiza, acercándose por la derecha. El comandante hace lo que haría cualquier piloto al ver algo acercándose en rumbo de colisión. Pregunta al control si hay otro avión en la zona. Y la respuesta es la primera señal de que algo no encaja. No hay nada registrado, ningún avión, ningún plan de vuelo, nada. Pero él lo está viendo, y la tripulación también. Decide ganar altura para esquivarlas. Sube de los 7 a los 10 kilómetros sobre el Mar Negro, y las luces suben con él. Cuando vira, ellas viran. Cuando cambia de nivel, ellas lo replican. Según el relato de la tripulación, se sitúan a menos de medio kilómetro de su avión, lo bastante cerca para verlas todos, lo bastante lejos para no saber qué son. El comandante cree estar haciendo una maniobra evasiva, pero no se puede evadir algo que copia cada uno de tus movimientos. No está esquivando a otro avión, está siendo escoltado. Y en ese instante cambia todo. Hasta ahora, esas luces eran un fenómeno extraño, casi una rareza para mirar con asombro.
pero persiguen a un avión con 109 personas dentro. Y eso ya no es un misterio curioso, es una emergencia. Hay un detalle que retrata al comandante. En ningún momento entra en pánico por la radio. Mantiene la voz firme mientras da posiciones y pide datos. Porque sabe algo que sus pasajeros, dormidos, ignoran: que cada decisión que tome en los próximos minutos se mide en vidas. Y entonces toma la decisión. Aborta. No sigue a Canarias. Pide aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano que pueda recibirlo. No es Palma, es Manises, en Valencia. El comandante baja el avión y pide pista para tomar tierra cuanto antes. A las 11:45 de la noche, el Super Caravelle aterriza en Manises. Sus pasajeros pisan el asfalto sin terminar de entender qué acaban de presenciar. Y no fue solo cosa de la cabina. Desde el control de Valencia, en tierra, también salieron a la terraza con prismáticos. Y vieron lo mismo: 2 luces rojas. Gente distinta, desde sitios distintos, a la vez. Para los pasajeros, la noche ha terminado, pero el caso no. Lo que persiguió a ese avión deja de ser cosa de un piloto civil. A partir de ahora es un asunto de Estado. Mientras el avión rueda hacia la terminal, el aparato del Estado ya se ha puesto en marcha. Una llamada desde Valencia, informando de unas luces sobre la zona, sube por la cadena de mando. Y el mando hace lo que su doctrina ordena. Hay algo no identificado sobre suelo español, persiguiendo a un avión de línea. La respuesta no es esperar. La respuesta es atacar el problema. Para cuando la orden recorre la cadena de mando y el caza está listo, el avión lleva ya casi 1 hora en tierra. Entonces despega un solo caza. Un Mirage F, uno del ala 14, desde la base de los Llanos, en Albacete, a los mandos del capitán Fernando Cámara. El expediente lo anota con la frialdad de un informe militar. A las 12:42 de la madrugada, el caza establece contacto con su centro de control, cuyo nombre en clave es Pegaso. La orden que recibe es sencilla de decir: localizar e identificar el aparato desconocido que vuela sobre Valencia. Cámara pone rumbo a la vertical de Manises, y al llegar, ahí está su objetivo: una luz roja, fija, suspendida en la negrura, completamente inmóvil. Y lo que ocurre en los próximos minutos es lo que ningún radar, ni militar ni civil, ha podido explicar desde entonces. Cámara hace lo que sabe hacer. Apunta el Mirage hacia la luz, acelera hasta cruzar la barrera del sonido y enciende todos sus sistemas. El radar, los infrarrojos que cazan el calor de un motor a kilómetros. Busca un eco, busca una firma térmica. Nada, en ninguno de los modos. Las pantallas están limpias. Hay una luz delante de sus ojos, brillante, real, y los sistemas del caza la tratan como si no existiera. Y mientras se acerca, la luz reacciona. Él lo cuenta así, con sus propias palabras. Vi la luz, aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba a unos 1000 kilómetros por hora, y cuando la alcancé, aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Una luz que estaba quieta y que, sin transición, arranca hasta ponerse delante de un caza supersónico, a su misma velocidad. Pasa de 0 a velocidad de combate sin aceleración visible, sin estela, sin un solo eco en el radar. El Estado mandó su mejor máquina a identificar el objeto, y la máquina no vio nada. Solo lo vio el ojo del piloto. Y hay un detalle más. Mientras persigue, los sistemas de alerta del caza empiezan a dispararse. Esa alarma significa una cosa concreta: que algo ahí fuera lo está iluminando con su radar, que algo lo está apuntando a él. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando, porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión, pero yo solo podía verlo con mis ojos. Ahí está el corazón de todo el caso.
un cazador que no puede ver a su presa, una presa que sí puede ver al cazador, el interceptor más avanzado de España, ciego, y la luz que lo observa. Cámara no se rinde a la primera. Persigue contacto tras contacto durante más de una hora. En uno de ellos percibe la forma del objeto, y la descripción es desconcertante. Según su testimonio, reiterado en entrevistas, una forma troncocónica, como una copa invertida sin base. Durante toda la persecución, las interferencias de radio no lo sueltan. Sus frecuencias se bloquean y su sistema de alerta sigue disparado. Ve el objeto con sus propios ojos, pero ni uno solo de sus contactos deja rastro en sus instrumentos. Y al final, lo que termina la persecución no es la luz, es el combustible. El Mirage entra en reserva. A cámara no le queda más opción que rendirse y poner rumbo a casa. El control de tierra cierra la misión a la 1:57 de la madrugada, sin un solo contacto de radar, sin una sola identificación. Décadas después, el propio cámara mide la rareza de aquella misión con una sola frase. Fue la primera y la única vez que tuve que realizar un scramble durante mi carrera profesional para cazar un ovni. Una sola vez en toda una carrera militar. Esa es la magnitud de lo que el Estado decidió aquella noche. Un interceptor supersónico, armado, lanzado en alerta. No contra un avión enemigo, contra una luz. Y volvió con las manos vacías. Lo que pasa después es lo que separa a Manises de cualquier otra luz en el cielo. El Estado no lo olvida, lo investiga y lo archiva por escrito. El Ejército del Aire abre un expediente. Recoge las conversaciones del avión con Barcelona. Recoge las del caza con el control. Recoge declaraciones de testigos, mapas y croquis. Y deja constancia, negro sobre blanco, de lo que no encontró. No hubo contacto radar con objeto alguno, ni por parte del avión, ni por parte de Pegaso, aunque sí hubo interferencias de radio y algunos blocajes en el sistema de alerta del avión. El Estado lo certifica. No hubo eco, pero hubo interferencias y el sistema de alerta del caza se bloqueó. El testimonio del piloto entra en el archivo oficial. El expediente, además, baraja primero lo más sencillo. Un helicóptero en la zona. Descartado, porque ninguno vuela a la velocidad que describe la tripulación. Y los aviones de la Sexta Flota estadounidense, presente por entonces en el Mediterráneo, descartados también. En el expediente hay una carta de un general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, comunicando que ninguno de sus aviones estaba en vuelo aquella noche durante el incidente de Valencia. Ni helicóptero, ni la flota americana, ni un solo eco en el radar. Y entonces llega el dictamen, la conclusión de la institución militar, cuya doctrina es explicar todo lo que cruza su cielo. Lo que escribe es sobrio y demoledor. No se ha podido averiguar el origen de las referidas luces, y, descartada la hipótesis de que pertenecieran al posible helicóptero antes mencionado debido a la velocidad desplegada, estas confirman la existencia de un tráfico no controlado en la zona, de procedencia desconocida. No dice globo, ni avería, ni confusión, ni extraterrestre. Dice tráfico no controlado, de procedencia desconocida. Firmado por la autoridad militar. Manises es, por eso, uno de los casos mejor documentados en que un Estado trató un objeto no identificado como una amenaza aérea real. Lo persiguió con un caza armado, y al no poder explicarlo, lo dejó por escrito como lo que era, desconocido. El caso podría terminar aquí. Un misterio sobrio, archivado, con un sello oficial que dice «no lo sé». En el año 2000, el investigador Juan Antonio Fernández Peris publica la explicación más desarrollada hasta hoy. Las luces, dice, no eran una nave. Eran las antorchas de gas de la refinería de Escombreras, en Cartagena,
deformadas por una inversión térmica en la atmósfera y sumadas a un par de confusiones astronómicas. Una respuesta elegante y racional. El caso parece cerrado. Solo que esto no es la versión oficial. El Estado nunca dijo refinería. Es una tesis externa, posterior al expediente, la más desarrollada del lado escéptico. Pero una tesis, no el dictamen. Y choca con dos problemas. El primero, la inversión térmica que la teoría necesita no aparece registrada en los partes meteorológicos consultados de aquella noche. Y sin esa inversión, las llamas no se ven a esa distancia. La explicación se tambalea. El segundo lo pone el único hombre que persiguió a la luz a velocidad de combate. Cámara no es un creyente, es un militar, y la rechaza de plano. Conozco muy bien escombreras, he visto cientos de veces sus llamas desde el aire. El que hace estas conjeturas es que nunca ha volado un avión, ni sabe lo que es estar en el aire. Yo sé muy bien lo que vi. Además, esa luz iba en dirección a Zaragoza y no hacia Escombreras. Una refinería no se mueve hacia el interior. Las antorchas de Escombreras no vuelan a Zaragoza. La explicación más razonable choca con la meteorología y con el testigo mejor situado de todos. No la podemos descartar del todo, pero tampoco encaja. Y aquí, cuando el caso parecía resuelto en una dirección o en la otra, queda lo que casi nadie cuenta. Porque hubo dos voces oficiales, y no son la misma. El caso llegó al Congreso. En 1980, el diputado Enrique Mújica preguntó al gobierno qué desvió aquel avión y qué obligó a despegar al Mirage. Y la respuesta política de aquel momento fue minimizadora. El gobierno sostuvo que pudo ser una ilusión óptica, que no había prueba de la existencia física del objeto, solo de luces. Esa fue la respuesta en caliente, ante las Cortes. Pero el dictamen técnico, el que el propio Ejército del Aire archivó, decía otra cosa. Decía tráfico no controlado, de procedencia desconocida. El mismo Estado, dos voces. La que tranquiliza en público y la que, en su propio archivo, deja el caso abierto. 40 años después, los dos pilotos de aquella noche la recuerdan de formas opuestas. Lerdo de Tejada, el comandante del avión de pasajeros, lo puso en tierra sin un rasguño y pasó página. Había hecho su trabajo, y para un piloto eso lo es todo. Cámara, el del caza, no. A él no se le pasó nunca, y jamás cambió una palabra de lo que vio. El más racional de cuantos tocaron este caso, ya mayor, lo confesó en una sola frase. Espero ver seres de otras civilizaciones antes de morir. El avistamiento nunca fue un secreto. Al día siguiente estaba en los periódicos, y durante semanas la prensa barajó cualquier explicación. Que si un caza extranjero, que si un simple reflejo. Lo que sí quedó bajo llave, durante años, fue la única respuesta que de verdad importaba, la del propio Ejército del Aire. Y no se abrió porque los militares quisieran, sino por la insistencia de un civil. El investigador Vicente Juan Ballester Olmos llevaba años presionando al Estado Mayor, recordándole que otros países ya estaban abriendo sus archivos. Funcionó. En 2016, los expedientes OVNI españoles se publicaron enteros en Internet. Así que hoy no hace falta creer en nadie. Cualquiera puede entrar en la Biblioteca Virtual de Defensa, abrir el expediente del avión de Manises y leer, con las palabras exactas del Ejército del Aire, a qué conclusión llegaron los que investigaron aquello. Y esa conclusión no resuelve el misterio. Lo deja firmado. Aquella noche de noviembre, un avión lleno de gente aterrizó de emergencia para huir de dos luces que ningún radar registró. Y un caza supersónico volvió a la base, derrotado por algo que arrancaba de la quietud a velocidad de combate. El Estado hizo todo lo que su doctrina le exigía. Lanzó el caza, buscó el eco, investigó. Y al final, incapaz de explicarlo, hizo lo más honesto
y lo más inquietante que puede hacer un Estado. Lo escribió. El Ejército del Aire no dijo que fueran extraterrestres. Dijo algo, a su manera, peor. Que esa noche cruzó el cielo de España un tráfico que nadie controlaba y que nadie ha sabido identificar. Y lo firmó. Por eso Manises no es una anécdota de luces en el cielo. Es uno de los pocos casos en que la duda no la firma un testigo entusiasmado, sino el propio Estado que salió a cazarla. Y esa duda sigue ahí, por escrito, en un expediente que hoy puedes leer. Y todo empezó con un solo hombre, desarmado, que eligió poner a salvo a los que dormían detrás, antes que perseguir una respuesta. Más de 40 años después, la pregunta que se hizo aquella tripulación sigue sin respuesta oficial. Y te la dejo a ti. Si tú fueras el comandante, con 109 personas dormidas a tu espalda y 2 luces imposibles pegadas a tu ventanilla, ¿qué habrías hecho?